Hola gente de internet, aquí SospreFT con un nuevo vídeo. Hoy les traigo un nuevo vídeo, después de 2 meses de inactividad. Esta vez, trataré un tema del cual, si bien no he tratado en mi canal, sí que lo he visto y leído bastante. A lo que me refiero, como habrán visto en el título, son las historias de terror. No sé habré dicho esto alguna vez, pero para los que no sepan, yo soy un gran fanático de las historias de terror. He visto una gran variedad de este tipo de historias. Películas, series, creepypastas, y en estos últimos años he visto muchos terrores analógicos y documentales. A pesar de todo eso, no me considero un gran conocedor sobre este tema, ya que pienso que me falta experiencia escribiendo este tipo de historias. Pero bueno, voy al grano. Hoy estaré dando algunos consejos sobre cómo hacer una historia de terror. Como dije, yo no me considero experto en estas historias, por lo que estos serán consejos de un inexperto. Pero bueno, pasemos con el vídeo. Punto número 1. Ambiente. Algo muy importante para una historia de terror, ya sea película, serie o creepypasta, es un buen ambiente. Un ambiente son varios elementos que rodean algo o alguien como elemento de su entorno, dándole al espectador una idea de lo que está visualizando. Para crear un ambiente, en este caso de terror, se necesitan de varios elementos como música, efectos de sonido, decoración, imágenes, escritura, edición y muchas otras cosas. Aunque todo lo que he mencionado es en caso de que quieras hacer un vídeo, que es con lo que más familiarizado estoy, ya si quieres hacer otras cosas, como por ejemplo un libro, ahí solo tienes que cuidar tu escritura. Para dar un ejemplo sobre lo que estoy diciendo, voy a mostrarles 2 situaciones de terror, donde una tendrá un gran ambiente, y la otra un pésimo ambiente. Se escuchaban pasos acercándose lentamente al campamento. Yo estaba completamente aterrado, sabiendo que aquella sombra alargada que había visto la noche anterior no era una alucinación o varios elementos formando una sombra, sino que era algo que en realidad existía. Al lado mío, Mai trataba de tranquilizarme, convenciéndome de que solo era un venado, uno de nuestros amigos tratando de hacernos una broma, o en el peor de los casos, un oso. Sin embargo, un gruñido inhumano hizo que los dos nos quedemos paralizados del pánico. Bien, ese fue el primer ejemplo, ahora iré con el segundo. Y entonces, escuché los pasos de algo acercándose al campamento. Yo empecé a asustarme, sabiendo que la cosa que vi hace no mucho, no era una alucinación, sino que era algo real. Mai trataba de tranquilizarme, tratando de convencerme de que era un venado, alguno de nuestros amigos queriendo asustarnos, o un oso, en el peor de los casos. Eso hasta que escuchamos el sonido de aquella cosa. ¿Ven la diferencia? Mientras que una prioriza el generar un ambiente terrorífico, acompañando al relato, la otra solo se enfoca en la historia, no creando un verdadero sentimiento de terror, debido a la falta de ambiente. La segunda cosa más importante en una historia de terror, por debajo del escrito, siempre va a ser el ambiente. Ya con el tema del ambiente explicado, pasemos con el siguiente punto. Punto número 2. Escritura. Si hay algo más importante que el ambiente en una historia de terror, eso es obviamente la propia historia. Pero no podemos hacer un buen relato sin una buena escritura. Yo no soy la persona indicada para decir esto, ya que muchas veces yo me equivoco en la escritura de mis historias, pero esto también me ha hecho alguien que ya experimentó el haber hecho relatos o párrafos mal escritos. La escritura es tan importante, que prácticamente si no la utilizas bien, te puede arruinar toda tu historia. Esto es algo que al momento de desarrollar un relato tienes que cuidar muy bien, ya que mediante este recurso es que tu historia puede llegar a tener sentido o no. Pero una buena escritura no se consigue de la nada, ya que primero hay que pasar por algunos procesos que te ayudarán a la hora de desarrollarla. Lo primero sería una buena ortografía. Si quieres tener un relato el cual sea reconocido por lo bien escrito que está, tienes que tener una ortografía casi, o directamente perfecta. Tener una buena ortografía incluye usar correctamente las tildes, utilizar bien las comas, puntos, etc. Saber diferenciar palabras que suenan igual, como el ay y ahí, entre varias cosas.
Luego, evita repetir palabras, ya que eso es bastante tedioso de leer y escuchar, por lo que usa sinónimos de las palabras que sabes que se van a repetir. De hecho, yo en estos momentos estoy haciendo eso, ya que mientras escribía esto, me he dado cuenta de que se repetía mucho la palabra historia, por lo que la tuve que cambiar por sinónimos como relato o escrito. Lo tercero, es haber leído todo tipo de historias. Lo más recomendable es leer tanto historias buenas como malas, ya que de esta manera podrás saber lo que, si no tienes que hacer al momento de desarrollar un relato. Y por último, tienes que escribir mucho. Esto te ayudará a ya tener experiencia a la hora de escribir, y ya sepas qué es lo que tienes que escribir y qué es lo que no tienes que escribir. Y ya para finalizar con esta sección, pasemos al último punto, y es representar lo que ocurre en la historia de la manera correcta. A lo que me refiero, es que por ejemplo, si estás relatando una escena cruda o desagradable, evita usar insultos, o palabras que suenan graciosas, ya que esto le quita seriedad. En cambio, si estás relatando una situación casual, como lo hacen la mayoría de historias de terror al iniciar el escrito, no lo narres de una forma que parece que en cualquier momento va a pasar algo y al final no pasa nada. Si alguien no entendió, lo explicaré de una forma más simple. Si quieres narrar algo triste, usa una narración que demuestre ese sentimiento, lo mismo con las demás emociones, como enojo, felicidad, tranquilidad, miedo, entre muchas otras emociones. Ya habiendo abarcado el tema más importante de este vídeo, pasemos con el siguiente paso. Punto número 3. Haz que tu historia tenga coherencia. La coherencia es algo muy importante en una historia. La coherencia en una historia es básicamente que todas las cosas que pasan en esta tengan sentido entre sí. Esto puede no parecer muy complejo, pero sí es algo que hay que cuidar mucho. Tienes que cuidar el más mínimo detalle al escribir, ya que si tu historia tiene alguna incoherencia, puede arruinar una gran parte o toda tu historia. Punto número 4. Personajes. Otra de las cosas más importantes para una historia, son los personajes. Estos se dividen en 3 categorías. Personajes principales. Estos son los más importantes, ya que la historia gira en torno a ellos. Estos pueden ser tanto los protagonistas como el antagonista o villano principal. En la mayoría de historias de terror, los protagonistas suelen tener que escapar del antagonista, o matarlo para que él o ella no los mate. Personajes secundarios. Estos por lo general suelen ser personajes cercanos a los protagonistas, o también suelen ser personajes que suelen tener pocos minutos en una historia. En los relatos de terror, por lo general suelen ser usados para que el villano los mate, demostrando el peligro que este implica. Personajes terciarios. Estos son personajes de fondo, los cuales solo se utilizan para que la escena no se sienta vacía. Estos no tienen ninguna importancia, por lo que en el ámbito del terror es muy probable de que estos no mueran ni sean importantes para detener al antagonista. En toda historia, es muy importante que cada personaje cumpla su papel, y que dicho papel se adapte a la importancia que éste tenga en la historia. Por ejemplo, no puedes hacer que un personaje en teoría importante, de fondo, no tenga muchos diálogos y que sea asesinado rápidamente por el villano, ya que eso lo haría un personaje secundario. Y al contrario, no puedes hacer que un personaje en teoría secundario, resuelva todos los problemas, mate al villano y deje en segundo plano a los protagonistas, ya que eso lo hace un personaje principal. También tienes que asegurarte de desarrollar bien a un personaje. Por ejemplo, si al principio de la historia hay un personaje que es una mala persona, arrogante y que solo le importa a él mismo, y al final termina siendo alguien bueno, humilde y que se preocupa por sí mismo, tienes que darle tiempo a ese desarrollo, ya que una evolución así no se puede desarrollar en 10 minutos. Pero tampoco te excedas. No puedes hacer que toda tu historia se dedique a la evolución de dicho personaje, ya que eso haría que lo que en teoría es la trama principal, se convierta en una secundaria. Algo también que es muy importante, es desarrollar las relaciones de los personajes. Si quieres desarrollar una buena relación entre 2 o más personajes, dales su respectivo tiempo para que hablen, interactúen y se ayuden entre ellos. Y si al final haces que uno de esos personajes muera, haz que los personajes a los que les dedicaste tiempo, demuestren que les duela la muerte de ese personaje. Pasemos con el penúltimo punto. Quinto punto. Evita clichés, o haz algo diferente con estos. Cualquier tipo de historia tiene al menos 2 clichés en su historia. En las historias de terror, hay demasiados clichés que se repiten demasiado. Como por ejemplo, la cabaña en mitad del bosque, el asesino que quiere venganza, que no haya señal cuando se necesita, o los personajes no pensando lógicamente.
Los clichés se generan cuando algo sale bastante bien en una historia, haciendo que varios autores quieran recrear aquel suceso o actitudes, esperando tener el mismo éxito que la primera historia en usar esta idea. Sin embargo, esto termina perjudicando a los lectores, ya que cuanto más se repita este evento o personaje, más predecible y aburrido se volverá. Por eso, siempre que uses un cliché, tienes que no solo hacerlo lo menos predecible posible, sino que también, trata de darle un giro de trama, que tome por sorpresa al lector. Un gran ejemplo sobre esto, es la película La cabaña del terror, la cual sabe que es un gran cliché, pero el final es uno tan fumado, que genuinamente te deja bastante sorprendido. Sexto punto. Ten cuidado con lo que quieras tratar. A lo que me refiero con esto, es que en caso de que quieras tratar un tema serio, como por ejemplo, abuso, gore, depresión, etc. Tienes que tratar temas así de serios de manera cuidadosa. Tienes que hacer que estos sucesos realmente afecten a la persona que los sufre. No puedes relatar un suceso así de grave, pero que luego en la historia se olviden de esto, dejando aquel suceso como algo irrelevante. Esto hará parecer que solo metiste este hecho lo metiste para generar shock en el autor. Bueno, ya terminando este vídeo, espero que todo lo que expliqué haya quedado claro. Esta vez ya no prometeré que estaré más activo, porque eso ya quedó claro de que no me funciona. Sin más que decir, despido, y espero que tengan un bonito día.